Hola, mi nombre es Renzo Vivas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la inmunopatología del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El VIH-1 pertenece a la familia de los retroviridae, de la subfamilia Lentivirinae del género Lentivirus. Tiene un diámetro de aproximadamente 120 nanómetros, un genoma viral que está compuesto por dos hebras idénticas de ARN monocatenario asociado a una nucleocápside P7. Posee enzimas como la transcriptasa inversa y las integrasas. Esta nucleocápside la va a proteger de la degradación de enzimas como las nucleasas. Asimismo posee una cápside cónica, la P24, importante para su diagnóstico, una matriz, la P17, y una envoltura viral, que está formada a partir de la célula hospedadora. Esta envoltura es muy importante debido a que en ella se encuentran las glicoproteínas de superficie, la GP120 y la GP41, que son proteínas de superficie y transmembranal respectivamente, las cuales son importantes para el proceso de invasión en su célula diana. Del mismo modo, posee otras proteínas como BIF, BPR, NEF y proteasas virales, las cuales van a formar parte del virión de la célula. Respecto a su ciclo de replicación, va a comenzar con la invasión hacia la célula diana. Generalmente son los linfocitos TCD4. En este proceso va a comenzar por una interacción que hay entre las glicoproteínas GP120 y GP41 con el CD4, el cual va a estar contenido en una diferente más de células como monocitos, macrófagos, células dendríticas y específicamente en los linfocitos TCD4, que son las poblaciones más susceptibles a la invasión por el virus. Cuando se conforma este trímero y se une al CD4 de la célula diana, va a haber un cambio conformacional en la glicoproteína 120. Esto va a permitir una unión al correceptor y que haya una expresión, una exposición del péptido de fusión de la glicoproteína 41 para que pueda insertarse en la membrana celular. Hay cambios conformacionales que facilitan la fusión de las membranas. Este reordenamiento va a acercar la región transmembranal de la GP41 en la membrana celular del hospedadero. Entonces, esta yuxtaposición va a permitir una formación de un poro de fusión, mediante el cual la cápside viral va a poder ingresar a la célula del huésped. Posterior a su ingreso, va a haber una liberación del material genético, del genoma viral. Por acción de la transcriptasa inversa, primero va a haber una conversión del ARN viral en ADN de cadena sencilla y luego en una de cadena doble, que se va a unir a proteínas que van a estar en el espacio extracelular, o sea, extranuclear, para formar un complejo preintegración. Este complejo es el que se va a trasladar hasta el núcleo de la célula diana para producir una integración y posterior transcripción y traducción de las proteínas y del genoma celular, los cuales van a poder ensamblarse y formar el virus. Estas pueden salir como proteínas virales no infecciosas por un proceso de gemación y posterior a una maduración por reordenamiento y rearreglo de proteínas convertirse en partículas virales infecciosas. El curso clínico de la enfermedad se va a caracterizar por tres fases: la fase aguda, la fase asintomática y la fase de SIDA. En la fase aguda va a clínicamente manifestarse por una virosis, la cual va a depender de cada uno de los pacientes de su grado de severidad. Este es un síndrome agudo por VIH con una diseminación amplia del virus y una siembra de los órganos linfoides. La alta tasa de replicación del virus y su carga viral va a producir que haya un aumento de los linfocitos TCD8. Esto como respuesta antiviral. Sin embargo, allí comienza el recuento de los linfocitos TCD4 a disminuir. Y al final de esta fase hay una inversión entre la relación TCD8 y TCD4. Luego, en la fase asintomática o de latencia clínica, donde
posterior a 12 semanas en el cual se resolvió por completo la infección primaria, va a haber una replicación continua del virus y va a estar estable. Asimismo, los linfocitos TCD8 van a ir todavía, van a estar todavía aumentados e ir disminuyendo ya al final de esta fase. Esta fase se caracteriza por no tener sintomatología clínica, debido a que este grupo de virus, o sea, como les comenté, el género lentivirus, los lentivirus van a producir manifestaciones patológicas al final ya de su enfermedad, el cual para que llegue a estas manifestaciones patológicas graves va a transcurrir aproximadamente de entre 8 a 12 años. En esta fase, los recuentos de los linfocitos TCD4 van a ir disminuyendo gradualmente hasta llegar a un punto en el que el riesgo de sufrir infecciones oportunistas es alto, que es lo que va a caracterizar clínicamente a nuestros pacientes. Ya luego en la fase de SIDA o la infección tardía, el paciente va a estar en SIDA, o sea, el cuadro de inmunodeficiencia adquirida como tal, cuando su recuento de linfocitos TCD4 en la sangre periférica va a disminuir por debajo de las 200 células y de los linfocitos TCD8, o cuando su condición clínica se deteriora de forma grave. Entonces, aquí en la gráfica podemos observar que los linfocitos TCD8 disminuyeron por debajo de los 200 y los TCD4 también. Pero principalmente el marcador que es, o para clasificar un paciente VIH o fase de SIDA, es los recuentos de los linfocitos TCD4 en menor a 200 células. Cuando ya se evidencia también infecciones oportunistas del grado como neumonías por Pneumocystis jirovecii, tuberculosis pulmonar o extrapulmonar o encefalitis, también se puede evidenciar este efecto de la respuesta celular y presuntivamente que tiene un recuento por debajo de, de las 200 células de los linfocitos TCD4. Va a progresar la carga viral debido a que ya la respuesta del sistema inmune es muy baja y va a progresar a síntomas, enfermedades oportunistas hasta llegar a la muerte. En cuanto al diagnóstico, para detectar la infección por VIH, se van a identificar ciertos marcadores relacionados con la infección antes que los anticuerpos. Esto debido a que estos se van a poder expresar unos días antes que el aumento de los anticuerpos en sangre. Generalmente, en el periodo de infección o la primoinfección, es muy difícil el diagnóstico, debido a que en este periodo aumenta la carga viral, pero la carga de anticuerpos todavía no ha aumentado, como lo vemos aquí. En los primeros días o los primeros 10 días de infección es un periodo de clics en donde no hay ninguna prueba con la cual podemos certificar o diagnosticar certeramente una infección por VIH. Sin embargo, comenzando a partir del día 10, cuando comienza la tasa de replicación a aumentar, podemos detectar el ARN viral del VIH-1 a través de la reacción de cadena polimerasa, la PCR, que esta nos va a detectar el ARN y nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, especialmente en los neonatos de madres infectadas. Sin embargo, es una prueba altamente costosa y compleja, por lo cual es difícil su diagnóstico en grandes poblaciones. Comenzando por otras pruebas, otros marcadores, comencemos por el ELISA. La reacción de inmunoensayo de inmunoabsorción nos va a permitir la detección, dependiendo de su generación. Por ejemplo, la ELISA de cuarta generación, que es la que permite la detección más temprana, nos va a detectar tanto IgM como IgG anti-VH1 y VH2 y antígenos de superficie como el P24. Si recuerdan, era la caxide viral. A partir ya de aproximadamente los 15 días posterior a la infección. La de tercera generación nos va a detectar anticuerpos IgM e IgG anti-VH1 y VH2. La ELISA de segunda generación nos va a permitir la detección de IgG anti
VH1 y VH2, evita proteínas celulares contaminadas, mejora la especificidad y sensibilidad de la ELISA de primera generación, pero su detección temprana no es tan eficaz. Fíjense que más o menos después del mes de posterior a la infección es que se puede comenzar a detectar a través de una ELISA de segunda generación. Y la ELISA de primera generación nos permite la detección de IgG anti-VH1 posterior ya a más o menos los 45, 50 días posterior a la infección. Sin embargo, su sensibilidad es limitada, puede tener reactividad cruzada generando falsos positivos y detecta proteínas celulares contaminantes también. Lo ideal en estos casos es usar una ELISA de cuarta generación, un PCR para detección temprana. Y, sin embargo, cualquiera de estas ELISA no son suficientemente diagnósticas o no son solo pruebas diagnósticas. No se pueden usar o tener solo ellas como pruebas diagnósticas, debido a que a pesar de tener una buena sensibilidad, pueden tener reactividad cruzada. Entonces, para tener o mejorar la especificidad en cuanto a pruebas, vamos a usar el Western blot, que va a ser la prueba confirmatoria para el diagnóstico de VIH, debido a su altamente específica, por lo alta específicamente que es, a pesar de ser altamente costosa, es mucho menos costosa que la PCR y como ya saben o deberían repasar, esta permite la separación de proteínas mediante la electroforesis en gel, demostrando la reactividad que tienen mediante los anticuerpos. Esta es la prueba confirmatoria. O sea, si les pregunto, una prueba confirmatoria para el VIH es el Western blot. ¿Ok? Por último, bueno, tenemos, como ya les dije, PCR, detección más temprana que cualquier otro a través del ARN, y la citometría de flujo es una prueba que indirectamente nos va a permitir detectar cuál es el grado de la infección, ya que esta va a permitir la diferenciación o el conteo de las subpoblaciones de linfocitos TCD4 y TCD8, por lo tanto, correlacionarlo en el estadio de la infección, o sea, conocer cuál es el estadio de la infección dependiendo de las poblaciones celulares. O sea, a través de la citometría de flujo lo podemos realizar. Ahora bien, el aspecto más importante, creo yo, que de toda la clase es la inmunopatología que produce el VIH. Este daño al sistema inmune se debe a la interacción entre el VH1 y el sistema inmunitario, que va a conducir a la pérdida del control de múltiples agentes patógenos y a la aparición de neoplasias y enfermedades oportunistas, que son los que lo caracterizan, que es por lo que la mayoría de los pacientes van a acudir a consulta por esas infecciones oportunistas. Toda esta información puede ser ampliada y o sea, está fácil de entender y digerir en la tesis del doctor Edwin Escobar. Vamos a hacer aquí un poco un resumen, pero les recomiendo que todo el tema lo pueden guiar, lo pueden profundizar en la tesis y de allí es donde van a salir todas las preguntas. Importantísimo que conozcan cada uno de los mecanismos propuestos que explica esa disminución que hay de los linfocitos TCD4, que es el centro de la enfermedad. O sea, esta disminución de los linfocitos TCD4, ya cuando llegan a el recuento por debajo de 200, que ya está el paciente en fase SIDA, que comienzan a aparecer infecciones oportunistas, que empeoran cada una de las infecciones normales que pueda tener el paciente, va a ser producido principalmente por esa inmunosupresión producida por el virus. Entonces, ¿cuáles son principalmente estos mecanismos? Bueno, son 7 mecanismos que están descritos o que están propuestos en la tesis del doctor. El primero es la destrucción de las células TCD4 infectadas, esto a través de efectos citopáticos que posee el virus. Generalmente, esta capacidad de destruir es lo que va a ir desde el comienzo, como lo vieron en las gráficas, va a incidir en el recuento bajo de los linfocitos TCD4. Van a disminuir progresivamente
y van a tener, o sea, se puede hacer evidente en las fases más tardías. Se dice que tienen mayor destrucción en las células del tejido del linfoide asociado al tracto gastrointestinal, ¿no? A la mucosa gastrointestinal. Son no estudios posteriores que lo demuestran. Otro mecanismo es que el VIH disminuye la vida media de las células T. ¿Y esto por qué es? Esto se debe principalmente porque tienen mayor susceptibilidad a sufrir apoptosis, porque hay defectos en la recepción de señales de supervivencia, y me va a llevar a que inicialmente, al aumentar los linfocitos TCD8 por el aumento de recambio celular para poder dar una respuesta antiviral, se va a correlacionar con la destrucción de linfocitos TCD4. Y luego van a disminuir las dos poblaciones celulares, como lo vimos en la gráfica al final de la fase, ya cuando es la fase crónica. Ambas poblaciones, tanto TCD4 como TCD8, van a disminuir. ¿Ok? Entonces, otro mecanismo es la disminución de la producción de nuevas células T. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a que hay una pérdida de la arquitectura y del microambiente de los nódulos linfáticos. A esto se le suma un defecto en la producción de los precursores de la médula ósea y a un menor número de timocitos. Esto también se debe a una involución química avanzada que se produce como una disminución de su funcionalidad química. Al haber todos estos factores, va a disminuir la producción de las nuevas células T y las células T que ya están infectadas van a ser destruidas por los efectos citopáticos del virus. Por lo tanto, el recuento celular va a ir disminuyendo y disminuyendo. Es una disminución progresiva. Otro de los mecanismos es el aumento de la susceptibilidad a la apoptosis. ¿Esto a qué se debe? La mayoría de estos pacientes, incluso desde la etapa asintomática, o sea, en el periodo de latencia, van a estar más propensos a sufrir apoptosis. Esto de forma espontánea. La proporción de estas células que sufren es mucho mayor debido a que la progresión de la enfermedad va a caracterizarse por la inmunosupresión o la supresión del sistema inmune. Los linfocitos T de estos pacientes van a tener una expresión incrementada del CD95, que es un receptor que va a activar las vías de señalización asociadas a la apoptosis. A medida que la infección progresa o en el tiempo, va a haber mayor expresión del CD95 y esto aumenta la susceptibilidad que tienen las células por la apoptosis. Otro de los mecanismos es la disminución en la captación de las señales de supervivencia, por ejemplo, la interleuquina 7. La interleuquina 7 es una citoquina la cual es factor clave para la homeostasis de los linfocitos T. Esta también permite la maduración ontogénica de los timocitos, así como ayudar a la proliferación y sobrevida de las células T en la periferia. Al no haber esto, o disminuir que las células disminuyan la captación de las señales, va a haber una disrupción en esa homeostasis y no va a favorecerse ni su maduración, ni su desarrollo, ni va a tener una buena proliferación, expansión clonal, ni supervivencia de sus células en la periferia. Del mismo modo, la IL-7 va a interaccionar con el receptor de IL-7 alfa, la cual forma un heterodímero con el CD132, que es una cadena común a varios receptores de citoquinas. Como no hay esa interacción, no se producen o disminuye progresivamente la función de las citoquinas en la periferia. Y esto favorece a la disminución de la población de las células T. Otro de los mecanismos es el aumento de la recepción de señales de coestimulación negativa. Sí, por ejemplo, el receptor de membrana PD1 es una señal reguladora, tanto positiva como negativa, de las células T. Esta regulación está directamente relacionada con la regulación negativa de la respuesta inmunitaria, ya que está implicada en el mantenimiento de la tolerancia periférica. Un paciente con VIH va a tener un aumento de esta expresión del PD1 en las células T. Específicamente, los linfocitos TCD4.
Esto se va a traducir en una menor sobrevida celular, una menor proliferación celular, un aumento de la susceptibilidad a sufrir apoptosis y una disminución de la producción de citoquinas en respuesta a la estimulación antigénica. Y por último, uno de los mecanismos, bueno, más, no tan, o sea, no podemos decir que es el más importante, pero todos son importantes, pero este es uno de los más relevantes que se caracteriza en un paciente por una infección con VIH, es la activación crónica del sistema inmunitario. Este se ha relacionado tanto numéricamente como funcionalmente con los linfocitos T. Prácticamente es una característica patoneumónica de que hay una infección progresiva y es un predictor o nos puede decir que esta activación crónica nos da pronóstico de una sobrevida corta de estos pacientes. ¿Esto a qué se debe? Bueno, el sistema inmunitario se puede estimular por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la alta tasa de mutación que tiene el virus. El virus presenta una alta tasa de mutación que lleva a variación antigénica y una constante activación del sistema inmune. Esto se le suma a que hay una replicación viral persistente y esta replicación viral va a producir una continua estimulación del sistema inmunitario. A esto, como ya les decía, una presentación antigénica mantenida debido a la variación antigénica que hay, a la replicación viral que hay persistente, se sigue multiplicando el virus, se sigue activando el sistema, se sigue presentando, haciendo procesamiento y presentación antigénica constantemente, y esta variación antigénica de la población viral va a producir, o sea, va a llevar a que el sistema inmune hay un punto en el que se tiene que agotar, ya llega a un agotamiento que hay. Por lo tanto, luego de esto, la destrucción de los linfocitos T de CD4, de que como lo podemos decir, o sea, como lo dijimos en uno de los otros mecanismos, que generalmente estudios actuales han propuesto que la mayor destrucción de ellos se lleva en la mucosa gastrointestinal, hay daño tanto o sea, el efecto citopático directo en la célula como el efecto en la mucosa gastrointestinal. Esto hace que a otros productos microbianos como lipopolisacáridos y péptidos antigénicos lleguen a circulación general y perpetúan la activación del sistema inmunitario. Son más susceptibles, los nuevos linfocitos T activados son susceptibles a que sean infectados, se favorece la replicación viral y se convierte en un bucle de activación del sistema inmunitario, el cual en el contexto de, 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 la infección como tal va a llevar a un agotamiento del mismo. Que se le suma a la disminución de los linfocitos TCD4 que son pertinentes para poder realizar activación tanto de las células B como de las propias células T y de realizar un buen perfil tanto TH1 como TH2, de poder activar un buen perfil TH1, TH2. Esta continua estimulación va a llevar al agotamiento y esto es lo que permite y favorece que haya o que permite la entrada, replicación de otras bacterias y se produzcan las infecciones oportunistas. Bueno, aquí podemos ver una lámina resumen de la evolución de la infección por el VIH. Antes de la infección, podemos ver que la cantidad de células CD4 son óptimas o están en condiciones normales. Posterior a la infección, comienza a haber un aumento o una replicación en la infección aguda, como lo vimos en las gráficas, para ver una replicación aumentada de la tasa de replicación del virus, progresiva de los CD4. Luego va a ser mantenida esta replicación viral a través de los años, hasta 8, 12 años aproximadamente, en el cual ya la disminución de las células CD4 es tan baja, o sea, como ya les dije, un recuento celular menor a 200 células, en el cual la replicación viral aumenta exponencialmente debido a que no hay barrera inmunitaria que lo pueda detener y es donde comienza o se caracteriza
inmunodeficiencia adquirida. Bueno, muchas gracias. Este es un recuento básico, lo pueden ampliar y profundizar en la tesis del doctor Edwin, en los resúmenes del Drive. Allí pueden estudiarlo. De verdad es un tema muy simple. Y bueno, muy simple, es complejo, es largo, pero de entender es muy simple. De verdad que sí, es simple lo que tienen. Entonces, lo que tienen que llevarse son esos 4 aspectos muy importantes. El ciclo de replicación, ya que es súper preguntable. El ciclo de replicación, el diagnóstico, ya que se puede jugar mucho en las preguntas con una prueba de ELISA, porque el ELISA no es confirmatorio, porque el Western Blot es confirmatorio de la prueba ELISA. En años anteriores lo han preguntado los quizzes, inclusive en este tema. Y, por supuesto, explicar los mecanismos propuestos de la inmunopatología del VIH. Es lo principal que deben llevarse a casa y espero les sirva para su quiz. Cualquier duda, bueno, nos vemos. Cualquier pregunta que tengan o otra cosa que deseen profundizar del tema, lo podemos discutir por WhatsApp el día que nos corresponda.